Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades, porque hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto por el título, vamos a estar desgranando esa noticia que ha revolucionado las redes y los corazones de muchos fans, Kerem Bürsin eludiendo preguntas sobre Hande Erçel. Si han oído bien, el actor turco, conocido por su carisma y sus proyectos exitosos, ha sido visto en situaciones donde se le ha consultado sobre su relación con la también popular Hande Erçel y sus respuestas, o más bien su falta de ellas, han generado un montón de especulaciones. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay algo más que una simple amistad o una relación profesional pasada? ¿Por qué Kerem se muestra tan reservado al hablar de Hande? Estas son las preguntas que nos rondan la cabeza y que vamos a intentar dilucidar en este vídeo. Prepárense para un análisis detallado con los últimos acontecimientos y un poco de contexto para entender mejor esta dinámica tan comentada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso como este. Además, así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, una alfombra roja, flashes que no paran de disparar, y un montón de periodistas ansiosos por conseguir la primicia. Kerem Bürsin, luciendo espectacular como siempre, está siendo abordado por la prensa. Las preguntas fluyen, algunas sobre su carrera, sus próximos proyectos, pero inevitablemente el nombre de Hande Erçel surge. Y aquí es donde empieza lo interesante. Según los reportes y los vídeos que circulan, cuando se le pregunta directamente sobre Hande, sobre cómo está, si han hablado recientemente o incluso sobre los rumores de una posible reconciliación o un acercamiento, la reacción de Kerem es, cuanto menos, evasiva. Hemos visto clips donde Kerem responde con una sonrisa, quizás un gesto de las manos, o simplemente cambia de tema con una habilidad que ya quisiera cualquier político. A veces una frase corta y concisa como «estamos bien» o «cada uno está en su camino» es suficiente para desviar la atención. Otras veces directamente ignora la pregunta, concentrándose en saludar a los fans o en seguir su camino. No es que sea grosero para nada, pero sí se nota una clara intención de no entrar en detalles, de mantener un muro de privacidad alrededor de este tema. Y es que, seamos sinceros, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido uno de los temas más comentados en el panorama del entretenimiento turco y, por extensión, en el internacional, gracias a su gran popularidad en plataformas como Instagram y en series que han conquistado audiencias globales. Recordemos que ambos actores protagonizaron juntos Sen Kalkapm, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción, dando lugar a una relación sentimental que mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Durante su noviazgo compartieron muchos momentos en redes sociales, y su público los adoraba como pareja. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas cambiaron y anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto y una legión de seguidores esperando un posible regreso. Ahora, ¿por qué esta evasión? Las razones pueden ser muchas y variadas. Por un lado, es un derecho fundamental de cualquier persona, famosa o no, mantener su vida privada bajo llave. La presión mediática sobre las celebridades puede ser abrumadora, y es comprensible que quieran proteger sus relaciones personales de la constante mirada pública. Tal vez Kerem y Hande quieran mantener una relación de amistad, o quizás solo sean compañeros que se respetan mutuamente y no desean que su vínculo se convierta en un circo mediático. Otra posibilidad es que la separación aún esté en un proceso delicado, y hablar públicamente de ello podría reabrir heridas o generar malentendidos. A veces el silencio es la mejor estrategia para sanar y seguir adelante sin añadir leña al fuego de los rumores. Además, es importante recordar que la imagen pública de un artista es algo que cuidan mucho. Si Kerem siente que hablar de Hande de forma casual o especulativa podría perjudicar su propia imagen o la de ella, o simplemente no aportar nada positivo, entonces su decisión de eludir las preguntas tiene mucho sentido desde una perspectiva profesional. Los fans, por supuesto, reaccionan de diversas maneras. Algunos aplauden su discreción y su respeto por la privacidad. Dicen que es un profesional maduro que sabe separar su vida personal de la pública.
Otros, más esperanzados, ven en esta evasión una señal de que hay algo más, un código tácito para no revelar una reconciliación incipiente. Hay quienes incluso especulan que podría ser una estrategia de marketing, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el interés en su relación. Lo que sí es cierto es que cada vez que Kerem Bürsin evita hablar de Andercel, el tema se vuelve tendencia, generando miles de comentarios y debates en redes sociales. Hemos visto cómo en entrevistas recientes, al ser preguntado por su amistad con Ande, Kerem ha respondido con frases como «ella es una amiga maravillosa» o «siempre le deseo lo mejor». Sin embargo, estas respuestas, aunque positivas, son lo suficientemente vagas como para no dar pie a detalles. No hay menciones de encuentros recientes ni de conversaciones profundas, solo una reafirmación de un vínculo existente pero sin especificar su naturaleza actual. Y es precisamente esta ambigüedad lo que alimenta las ganas de saber más. Podríamos pensar en otras celebridades que ante preguntas similares, optan por un silencio absoluto, o por el contrario, por desmentir categóricamente cualquier especulación. Kerem Bürsin, en este caso, parece haber encontrado un equilibrio, un punto medio donde no confirma ni niega, pero tampoco cierra la puerta por completo. Este tipo de comportamiento puede ser interpretado de múltiples maneras. Para algunos es un signo de madurez y respeto por la intimidad, para otros, un juego de poder mediático donde se mantiene el interés sin revelar demasiado. Analicemos el impacto de esto en sus carreras. Tanto Kerem como Hande son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con seguidores leales en todo el mundo. El interés en su vida personal es una consecuencia natural de su fama. Si bien es saludable que mantengan un grado de privacidad, la especulación en torno a su relación también contribuye a mantenerlos en el ojo público y a generar conversación sobre sus proyectos. Cuando se les pregunta por el otro, aunque sea para evadirlo, de alguna manera se les sigue asociando, y eso, para bien o para mal, mantiene su relevancia en la agenda mediática. Pensemos en el lado de Hande Erçel. ¿Cómo se siente ella ante esta situación? Si bien no la hemos visto directamente abordada en las mismas circunstancias en este momento específico, es probable que esté al tanto de la atención que genera este tema. Su propia discreción en las redes sociales, a menudo centrada en su trabajo y en momentos personales más generales, sugiere una preferencia similar por mantener cierta distancia de la vorágine mediática. Es fascinante observar cómo las celebridades navegan estas aguas. El arte de la evasión, cuando se maneja con gracia, puede ser tan efectivo como una declaración contundente. Kerem Bürsin parece dominar este arte. No se expone, no se compromete, pero tampoco se vuelve inaccesible. Es un profesional que entiende cómo funciona el juego de la fama. Su evasión de las preguntas sobre Andercel no es un acto de hostilidad, sino más bien una elección estratégica para proteger su espacio personal y, quizás, para permitir que la relación, sea cual sea su forma actual, se desarrolle sin presiones externas. Podríamos especular sobre el futuro. ¿Cambiará esto? ¿Habrá un momento en que ambos decidan ser más abiertos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que esta actitud de Kerem Bürsin ante las preguntas sobre Andercel ha logrado, precisamente, lo que muchos buscan en el mundo del entretenimiento: mantener la intriga, generar conversación y mantener a su audiencia expectante. En resumen, lo que hemos visto es a Kerem Bürsin respondiendo con evasivas y sonrisas cuando se le pregunta por Andercel. Lejos de dar detalles jugosos o confirmaciones definitivas, prefiere mantener la privacidad de su relación personal, enfocándose en su carrera y en el respeto mutuo que, según él, existe entre ambos. Esta estrategia ha sido recibida con una mezcla de aplausos por su profesionalismo y especulaciones por parte de aquellos que esperan un desenlace romántico. Y bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la elusiva respuesta de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, seguirá generando interés en los próximos meses. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre la actitud de Kerem? ¿Creen que está protegiendo su privacidad, o hay algo más detrás de estas respuestas evasivas? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, todo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son la mejor comunidad.
Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda un montón a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, cuanto más seamos mejor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!